Muy buenos días a todos, chicos, chicas del canal. Bueno, pues este es un vídeo que tenía muchas ganas de hacer de hace bastante tiempo. Y básicamente es porque veo que últimamente hay estrategias, por ejemplo, que están con la de CRT, como la de Smart Money, en los últimos 2 o 3 años, están rompiendo con todos los canales de YouTube. Cada vez salen más personas haciendo vídeos sobre este tipo de estrategias, pero también os he de decir que muchos de estos nuevos canales, para mi punto de vista, ojo, hablo bajo mi punto de vista, pues no dan informaciones completas. Es como si dijéramos que copian lo que dicen los demás y lo digo yo también y hago un canal y ya está, ¿no? Yo creo que hay que ser bastante más riguroso y que para poder hablar sobre un tema, pues tienes que estar pues bien documentado y decir las cosas pues como son realmente, ¿no? Con las explicaciones debidas. Bueno, dicho esto, hoy vamos a hablar de algo que creo que es de lo más importante que hay para hacer trading, y son los FVGs, los Fair Value Gaps, los imbalances, como se llaman, etcétera, 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 ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque creo que es una de las armas más poderosas que nosotros, si las conocemos y las entendemos, podemos usar para nuestro trading diario con unos resultados maravillosos y excepcionales. Y me preguntaréis a alguno de vosotros que sea neófito en esto, ¿qué es un fair value gap, un imbalance, una zona de liquidez, etcétera? Pues básicamente es un desequilibrio entre una serie de velas, un número de velas, que revela una ineficiencia en el precio. Básicamente son claves para entender la liquidez y los movimientos del mercado. Y básicamente un fair value gap es un conjunto de tres velas, está formado por tres velas, con la segunda vela, la de en medio, será una vela expansiva. Os voy a hacer aquí un pequeño dibujo, por ejemplo, de un Fair Value Gap. Vamos a suponer que esta sería una primera vela, esta sería la segunda vela, vamos a dibujarlo de esta manera, y esta vamos a dibujar otra velita de este tipo, ¿no? Cada una pues con sus mechitas reglamentarias, vamos a colocarlo de esta manera, así, así, y vamos a colocarlo así. Perfecto, nos damos cuenta rápidamente que este es un conjunto de tres velas con una característica concreta. Y es que entre la vela 1, que sería esta, vamos a ponerla como la vela 1, esta vas a ponerla como la vela 2 y esta sería la vela 3, entre la vela 1 y 3 hay una vela con una característica diferencial. Y es que cuando tú, por ejemplo, tienes una vela así, tiene su máximo y tiene su mínimo. ¿Cuántas veces hemos oído decir que cuando el precio, la siguiente vela, toma el máximo por esta parte, lo normal es que se dirija a tomar el mínimo, ¿no? Eso pasa también en el mercado. Cuando tienes un rango, por ejemplo, este de aquí, pues máximo y el mínimo, bueno, pues si hay alguna vela, alguna vela o algún conjunto de velas que suele tomar el mínimo de aquí, pues lo más regular es que el precio que haga, pues retorne el máximo, ¿no? Básicamente siempre hemos oído eso. Y entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Fijaros que el máximo de esta vela, perdón, el máximo de esta vela y el mínimo de esta vela no están unidos, no se han unido. O sea, aquí esta vela ha sido una vela impulsiva, ha tomado el máximo, ha dejado un cuerpo grande y a partir de aquí surge otra vela que no retorna a cerrar este hueco, ¿no? Esto es un hueco, no retorna a tomar la liquidez que hay aquí abajo. Esto es un gap, ¿vale? Un fair value gap, y en el cual pues es lo que nos vamos a centrar hoy. Esto sería la característica de estas tres velas, 1, 2 y 3, y la vela interna, la vela segunda, es la más impulsiva, hace un hueco y ese hueco no está cerrado, ¿veis? Con el máximo de la vela 1 y el mínimo de la vela 3. Para las bajistas, básicamente tenemos lo mismo. Vamos a dibujar, vamos a hacer un dibujito para que no haya dudas. Teníamos, por ejemplo, tres velas y vemos que claramente el máximo de la vela número 3, que sería esta, y el mínimo de la vela número 1, que sería esta sería la número 1, pues hay un hueco, no está cerrado, ¿veis? No ha ido a cerrar este hueco. Estos son los gaps, los famosos gaps. Si sabemos cómo se originan, cómo se forman, pues entonces tenemos una ventaja estadística frente al mercado para poder tanto poner posiciones, para tomar objetivos, para zonas de entrada, para zonas de salida, para ver los cambios de dirección, y todo eso lo vamos a ver en el día de hoy. Bien, estamos en el gráfico
Y hemos dicho que un fair value gap es un desequilibrio entre velas, ¿no? Esas velas pues, son 3 velas consecutivas donde el precio básicamente se mueve tan rápido que no se produce ningún retroceso ni intercambio, vamos a llamarlo justo, entre compradores y vendedores, ¿vale? Vamos a empezar a enseñaros figuritas. Tengo aquí unas diapositivas preparadas. Esta sería la primera diapositiva, la vamos a ver así, y nos damos cuenta, fijaros lo que he dicho antes, que entre esta vela y esta vela, que sería la tercera, 1, 2 y 3, la vela de en medio es la base impulsiva y crea un vacío. Ese vacío es el fair value gap, lo hemos marcado aquí con un rectangulito. Cuando el precio normalmente llega ahí, reacciona y pega otro impulso. Fijaros que el siguiente impulso nos vuelve a dejar otro fair value gap entre la vela 1 y 3. Aquí tenemos la vela 1, la 2 y la 3, nos deja otro hueco. Y fijaros cómo el precio vuelve a reaccionar y vuelve a tirar hacia abajo. Básicamente sería esto. Lo siguiente es cómo se forman. Ya lo hemos visto. Entre la vela 1 y 3 hay un hueco que es un gap, que no toca el cuerpo o mecha de la vela intermedia. Y este hueco representa una ineficiencia de mercado. Básicamente, ¿por qué es importante todo esto? Porque el precio tiende a volver a ese gap como parte de su proceso de mitigación. ¿Qué es la mitigación? Pues mitigar una zona significa volver a ella, cerrarla, es como si fuera una herida, cerrarla, y yo le llamo coser, ¿no? Yo le llamo coser las velas. Esta vela, normalmente cuando una vela está cosida con la anterior, pues el mercado está balanceado, pero cuando una vela no está cosida con la tercera anterior, es que hay una ineficiencia, ¿no? Fijaros que este mínimo está cosido con este mínimo con este máximo, ¿de acuerdo? Este máximo con este mínimo, y todo se va cosiendo, la ineficiencia no existe. Pero cuando hay una ineficiencia es que no se ha cosido bien, hay un hueco, ¿no? Una herida, y esa herida la tiene que cerrar el precio de alguna manera y llega en algún momento va a retornar a esa zona para cerrarla. En ese momento, pues nosotros podemos realizar las acciones que a continuación vamos a ver, ¿vale? Bueno, las aplicaciones prácticas que hacemos cuando descubrimos un FVG es que se usa también para marcar objetivos, tanto de entrada como de salida. Evidentemente, si yo tengo un FVG aquí y lo he marcado y mi precio está por aquí, cuando vuelva el precio, lo más regular es que yo pueda colocar una orden para hacer una entrada, ¿vale? Además, también se puede marcar como salida. ¿Por qué? Porque si yo voy comprado en esta zona, evidentemente cuando voy a llegar a un FVG, que es una zona muy relevante, muy importante, donde el precio podría cambiar la dirección, es un buen objetivo para hacer la salida, ¿no? Además, esto también, no lo vamos a ver en este vídeo, pero también se puede combinar con order blocks para una mayor precisión en las zonas de entrada y salida y las zonas de take profit, ¿no? Y de stop loss, por supuesto. Bueno, continuamos. La fuerza de un FVG básicamente la vamos a evaluar por el contexto estructural donde nos encontremos ese FVG. También por el volumen. El volumen significa pues la fuerza que tenga esta vela, el volumen de entrada de órdenes para formar ese FVG, la edad que tenga ese FVG, edad en el sentido de que contra más lejano sea en el tiempo o más cercano sea en el tiempo. Si es muy cercano en el tiempo, pues tendrá una capacidad de reacción quizás mucho más grande que cuando son demasiado lejanos, ¿no? Y también por las confluencias que puede tener. Evidentemente, ¿qué confluencias? Pues lo hemos dicho antes, por ejemplo, que esté sobre un order block, que esté en una zona estructural, una zona de rotura, de estructura, por ejemplo, también podría ser un buen criterio, ¿no? Atendiendo a esto, evidentemente la pregunta sería, bueno, ¿y entonces qué pasa? ¿Hay diferentes tipos de FVG, más fuertes, más débiles, etcétera, etcétera? Pues sí, efectivamente. Los FVGs también se pueden catalogar en débiles o fuertes, ¿no? Evidentemente, pues existen una serie de criterios que pueden evaluar la fuerza de nuestro FVG para cuando el precio vuelva a ellos, ¿no? Entre estos criterios pues está, por ejemplo, el impulso de ese FVG, la mitigación, si ha sido mitigado o no, la relevancia institucional, ¿vale? En qué zona institucional se ha producido, etcétera. Lo vamos a ver enseguida, ¿no? Lo vamos a ver en el siguiente punto. Entonces, visto esto, lo que vamos a hacer es cómo se podemos evaluar la fuerza de un fair value gap, ¿vale? Pues bueno, hay varios criterios. Hemos dicho anteriormente que uno de ellos podría ser que sea un gap limpio. Un gap limpio, ¿qué significa? Bueno, pues esto que estamos viendo aquí, ¿no? Este de aquí es un gap limpio. Este de aquí, ¿por qué? Porque se ha producido de una manera clara, sin estos tipos de ruido de mercado, sino que han sido 3 velas claras, con limpieza,
¿Ves? Aquí tendríamos otro, formando, por ejemplo, el mínimo de esta vela y el máximo de esta vela azul, sería un gap limpio. Este que se ha formado ahora mismo, que sería el mínimo de esta vela y el máximo de esta, un gap perfecto y limpio, porque tiene el criterio de que el hueco que está entre la vela 1 y 3, pues se ha formado de una manera clara y limpia. Contra más limpio y más amplio sea, pues más fuerte va a ser también, ¿no? El segundo punto, vamos a llamarlo que sería evaluando la fuerza de los toros y de los osos. Vamos a ver qué sería esto, la fuerza de los compradores y vendedores. Evidentemente, este punto evalúa, mediante una fórmula, una formulita, que la vamos a ver ahora, evalúa el desequilibrio interno dentro del cuerpo de una vela o conjunto de velas. Y esto nos indica cuánto control tienen sobre este conjunto de velas o sobre este FVG los compradores o los vendedores, ¿no? En este tramo de precio, ¿no? ¿Esto qué significa? Fijaros, si yo tengo un contexto, que esto se calcularía de la siguiente manera, por ejemplo, en este contexto, para un short, para un FVG de ventas, pues la fórmula sería el open de la vela, este open que hay aquí, la vela ya sabéis que tiene pues 4 partes, el open, el close, el high y el low, pues se calcularía de la siguiente manera, el open menos el close dividido por el high menos el low y todo esto dividido por 100. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos va a dar un número, si ese número es mayor o igual a 50 de ahí para arriba, y el signo negativo, evidentemente, pues la fuerza de los vendedores es grande, por lo tanto, tenemos un FVG bajista y por lo tanto la direccionalidad es bajista también. De la otra manera, pues, si tuviésemos un FVG alcista, aquí podríamos ver, y aquí, si tenemos un FVG alcista, por ejemplo, este que hemos señalado aquí, ves el mínimo de esta vela y el máximo de esta, pues la fórmula pues sería básicamente la opuesta, sería el close de esta vela menos el open, dividido entre el high menos el low, y todo eso dividido por 100. Si el número es superior a 50 en positivo, pues básicamente la fuerza de los compradores es superior a la de los vendedores, ¿vale? Básicamente eso es una métrica para calcular básicamente la fuerza de un FVG. Tenemos que hablar también, para evaluar la fuerza de los fair value gaps, que es lo que estamos hablando, el contexto estructural que tenga en ese momento. Por ejemplo, si el FVG está dentro de un impulso institucional o a lo mejor coincide con una zona de rotura de estructura o BOS. Por ejemplo, aquí, miradlo. Justamente en esta diapositiva que tenemos puesta, el FVG se produce justamente haciendo la rotura de un nivel, ¿no? Este máximo ha sido roto por una vela potente y ha creado además un FVG. Bueno, pues ¿qué pasa? Cuando ese FVG es tomado de nuevo, actúa de una manera muy potente. Fijaros que el impulso que ha necesitado para volver a ese FVG y reacciona inmediatamente con una nueva salida hacia arriba. ¿Por qué? Porque se trata de un FVG estructural. Eso lo vamos a ver después, que son los FVGs estructurales, ¿no? Bueno, y además, otro punto sería, para ver la fuerza de estos FVGs, si tiene pendiente la mitigación. Claro, si hay un FVG sin rellenar, por ejemplo, imaginaros que estamos aquí arriba, esta parte no existiera, sería una buena oportunidad para comprar, ¿no? Y también, pues, porque es un FVG que no ha sido nunca testeado, es un FVG virgen, vamos a llamarlo así, y cuando es la primera visita, pues es la más potente, ¿no? Básicamente es lo que ocurriría aquí, que se uniría básicamente en este FVG que produce una rotura estructural, crea un FVG potente con una vela amplia, no ha sido nunca retesteado y el retesteo de esta vela pues evidentemente es un punto de entrada maravilloso. ¿Vale, chicos? Bueno, pues continuamos. De la misma manera que hablamos de la fuerza de los FVGs, pues vamos a hablar también de cómo descartar los FVGs que no sean fuertes. Por ejemplo, vamos a ver otra figurita. Aquí tenemos la figura 3 que nos va a ilustrar en buena medida un FVG que sea débil. ¿Y este cuál sería? Fijaros que este FVG que se produce aquí, se produce con una vela, esta sería la número 1, la número 2 y la número 3, hay un pequeño FVG, pero se produce con una vela que tiene bastante ruido por arriba y por abajo, eso es lo primero. ¿Vale? Lo segundo es que es pequeño, está sucio,
Y básicamente, anteriormente, fijaros que ha podido ser mitigado por estas dos velas, ¿veis? Porque el FVG está un poquito más abajo, ha podido ser, en cierta forma, mitigada por alguna de estas dos velas. Además, fijaros que en las velas no hacen una reacción potente en ningún sentido y está lleno de velas de indecisión. Este FVG es sucio, es débil, ¿eh? Son zonas además sin confluencia y ni contexto. Esto lo debemos siempre evitar. Aunque los tengamos marcados, debemos evitar estos FVGs. ¿De acuerdo? Bien, visto esto, lo que vamos a ver ahora es otro tipo de FVG del que se habla poco o del que no se habla normalmente y es el llamado IFVG. O si hacemos la traducción sería el Inverted Fair Value Gap. Bueno, pues son una evolución básicamente muy potente del concepto clásico del FVG y tienen un papel pues grandísimo en la confirmación de cambios de dirección del precio. ¿Vale? Vamos a ver una imagen, otra imagen que sería la 4. Aquí tenemos un ejemplo de un IFVG. Fijaros qué sucede. Se produce aquí un Fair Value Gap. Tenemos la vela 1, la vela 2, esta vela blanca y la vela 3, no lo he marcado entero. Marcado básicamente porque ha sido semi-mitigado con esta vela, lo hemos marcado así, pero inmediatamente sucede que hay otro Fair Value Gap que se muestra aquí a continuación, formado por la vela 1, 2 y 3, en la cual la vela 2 barre completamente la anterior, ¿vale? Y esto es una evolución del Fair Value Gap. ¿Nos dice alguna cosa? Por supuesto que sí. ¿Qué nos dice? Cuando se produce un IFVG, lo primero que nos está hablando es que va a haber una confirmación de giro en el mercado, en el sentido del mercado. Fijaros que el mercado aquí estaba bajista y a partir de que se produce el IFVG, el mercado se convierte en un mercado alcista. ¿Vale? Hay un cambio de rol. El FVG primario ya no actúa como soporte ni resistencia, sino como una zona de entrada en sentido contrario. En este caso todavía no ha sido activado, seguramente podría ser activado más tarde, pero esto ya se convierte en zona de entrada. Lo que antes se convertía en una zona de soporte y resistencia, ahora ya no, ¿vale? Y luego tiene una narrativa institucional que nos está diciendo algo, que es que la intención de los participantes del mercado ha cambiado. Ya no hay un interés en defender esta zona. Lo que han hecho es que esta zona que antes era interesante va a ser defendida, como siempre ocurre. Fijaros, vela 1, vela 2, vela 3, hay un FVG y esta zona actuó como una zona de rechazo. Aquí ya no hay interés ninguno. Por lo tanto, los participantes que venían antes vendidos ahora van a cambiar la chaqueta y se van a ir todos al alfa. Bien, ¿cómo identificamos un FVG? Bueno, primero tenemos que detectar un FVG clásico, por ejemplo, lo que hemos hecho aquí, ¿vale? Un gap limpio entre velas, que aquí podría ser este de aquí, ¿no? Luego, cuando ocurra esto, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que el FVG sea roto, este FVG sea roto con una vela con cuerpo de vela, no con mecha. Se tiene que romper con una vela de gran tamaño, y no solamente con la mecha, sino con el cuerpo completo, como pasa aquí, ¿vale? Entonces marcamos, entonces una vez que ocurre esto, se marca la zona del FVG anterior, que sería esta, y esa zona va a ser la zona nueva de entrada, la zona de entrada en dirección contraria. Claro, lo que antes era una venta asegurada, ahora se va a convertir en una zona de compras, ¿vale? Las confluencias que podríamos utilizar también, pues evidentemente, por ejemplo, aquí tendríamos un order block, podríamos utilizar un order block, este de aquí abajo, incluso el order block de aquí arriba, este de aquí, que anteriormente pues ha sido un breaker, se convierte en un breaker order block. Fijaros que este order block se rompe, básicamente se convierte en un breaker, y estas son confluencias que nosotros podríamos utilizar en favor de nuestra direccionalidad, ¿vale? Bien, la aplicación práctica de este IFVG, de este nuevo FVG, pues serían muy sencillas. Entrar en el retroceso del FVG roto. La aplicación evidentemente nos daría la posibilidad de entrar. Imaginemos que la vela viene aquí. Evidentemente pues podríamos entrar a este punto para seguir comprando, evidentemente. Podríamos poner un stop por encima del máximo de la zona de liquidez o del propio IFVG. Claro, evidentemente, si vamos a comprar en este sentido, evidentemente tenemos la zona del IFVG, que sería este, pues yo no me haría falta poner, si yo organizo aquí una entrada, vamos a suponer que yo tengo aquí una entrada,
yo no me hace falta poner el stop aquí abajo. Yo lo puedo poner tranquilamente, pues aquí, por debajo de este IFVG que queda, ¿vale? Porque yo sé que básicamente va a actuar como una zona muy fuerte, que el precio no va a bajar. Con lo cual, pues mi ratio va a aumentar bastante, ¿no? Mi ratio riesgo-beneficio va a aumentar bastante. Al tener menos stop, pues puedo tener objetivos más largos, ¿vale? ¿Qué más? Podemos poner como objetivo la siguiente zona de liquidez estructural. Imaginemos que en la foto lo que tenemos aquí, que nosotros aquí tenemos un máximo, ¿veis? Un máximo que nunca ha sido mitigado. Por tanto, si yo colocara una entrada en mi FVG, vamos a suponer que viniera el precio, colocaría mi stop por la parte baja, pues básicamente mi objetivo podría estar en ese máximo, ¿vale? Evidentemente, en este caso, si ha sido aquí mitigado por este máximo, pues mi objetivo estaría a la rotura de este máximo. ¿Vale? Bueno, pues así es como debemos utilizar estos IFVGs. Creo que ha quedado bastante claro. Si no, pues dais la vuelta al vídeo, dais para atrás al vídeo y lo volvéis a ver, ¿de acuerdo? Con tranquilidad, que creo que está bastante bien explicado. ¿Vale? Los FVGs, básicamente, que están formados por velas del mismo color, también son más potentes que los FVGs que están formados por velas de colores diferentes. ¿De acuerdo? ¿Y esto por qué es? Lo vamos a explicar ahora. La aplicación práctica la aplicación práctica de los IFVGs, pues aquí lo vamos a ver en la pantalla. Fijaros, esto es un IFVG, ¿veis? Aquí entre la vela 1 y 3 hay una ineficiencia y esa ineficiencia es rota, fijaros, rota, con un conjunto de 3 velas, ¿de acuerdo? Que además nos rompe el máximo aquí de esta formación. Evidentemente, ¿qué va a pasar cuando el precio vuelva aquí? Fijaros que volvió una vez y ya fue rechazado completamente. ¿Qué ha pasado la siguiente vez que ha tocado? Ha entrado dentro de este IFVG, pero nunca lo ha atravesado a la baja. Al contrario, a partir de aquí ha salido despedido. Con lo cual, vuelvo a ratificar que yo podría organizar una entrada en cualquier zona. Mi stop no haría falta que lo colocara aquí, sino podría colocarlo tranquilamente un poquito más arriba, ¿vale? Con lo cual, mi ratio riesgo-beneficio va a aumentar en todo lo que descuente del stop. Y fijaros que podría irme con que me vaya un 2, un 3, un 4, un 5 a 1, basándome en los puntos sin mitigar que tengo a mi izquierda, ¿no? Podríamos organizarlo de esa manera. Bueno, esta diapositiva además complementa todo lo que hemos estado hablando anteriormente. Los FVG se pueden formar de varias maneras. Yo podría tener 3 velas iguales, del mismo color, me formaría un FVG, aquí en medio, ¿verdad? O podría tener una vela bajista y luego tener 2 velas alcistas, ¿vale? Que me formaría un FVG. O incluso podría tener una vela bajista, una vela alcista, perdón, que es de color verde, vamos a ponerlo bien, para que lo veamos así, incluso luego podría tener una vela bajista y también me formaría aquí un FVG. Bueno, pues otra forma de catalogar la fuerza de los FVGs es en función de cómo se han formado, ¿no? Y entonces, lo que podemos decir en este punto es que los FVGs que se forman con velas del mismo color, ya sean alcistas o bajistas, suelen ser más fuertes que los FVGs que se forman con velas diferentes. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora. Fijaros que tengo aquí un FVG que está formado por 1, 2 y 3 velas alcistas, ¿vale? Este FVG yo lo marco y fijaros que cuando el precio llega a ese FVG hace una buena reacción. Ojo, lo que estoy diciendo no es que se cumpla al 100%, solamente digo que suelen ser más fuertes que los que están formados por velas de diferente color. ¿Y por qué? Pues porque nos reflejan un impulso institucional claro. Cuando las 3 velas son del mismo color, por ejemplo, todas alcistas, como es el caso, eso indica que no hubo ni retroceso ni indecisión durante este tramo, evidentemente. Solamente hubo órdenes que fueron todas alcistas y hubo muy poca intención bajista. El desequilibrio es tan fuerte que ni siquiera apareció presión contraria significativa en este punto, ¿no? Entonces, claro, este nos da una idea de que son fuertes. Además de todo lo que hemos dicho, el momentum es momentum puro, ¿no? Pues lo que llamo yo un momentum puro. 3 velas consecutivas del mismo color reflejan un momentum sostenido en la dirección del precio, ¿no? O sea, el flujo de órdenes en un sentido. Lo que sugiere que el movimiento pues, ha sido liderado por órdenes institucionales. Claro, evidentemente fijaros que este movimiento que empieza aquí no son solamente 3 velas, sino que llega desde aquí
es un momentum en el precio muy fuerte, ¿vale? Entonces, esto refuerza la idea de que el FVG no ha sido casual, la formación de este FVG no ha sido casual, sino que es una parte de una intención de desplazamiento del precio, un gran desplazamiento, que es otra de las claves de un FVG, y que forma aquí un hueco importante, ¿no? ¿Qué más tenemos? Que tiene menor probabilidad de fallo, evidentemente. Cuando se forma un FVG con esta intencionalidad, el fallo cuando el precio vuelva a él es mucho menor que si se crea por FVGs de color, o sea, de color diferente o FVGs mixtos, ¿no? La siguiente diapositiva lo podemos ver. Fijaros aquí. Tenemos un FVG que se ha formado, esta vela azul forma un FVG, pero precedido de dos velas de diferente color. Aquí vemos que tenemos una intención alcista, pero rápidamente hay un rechazo en este punto y forma una vela bajista. A partir de que llega aquí, hay una nueva direccionalidad con un impulso fuerte, pero se frena y vuelve a formar una vela de signo diferente. ¿Qué ha sucedido aquí? Evidentemente, al marcarlo, pues se convierte en un FVG débil. ¿Veis que ha sido atravesado por este flujo de velas de bajistas con intención bajista y no ha ofrecido ni la mínima resistencia? ¿Veis? Justamente esto sería el reflejo. Los FVGs del mismo color, o sea, los fuertes, los que tenemos aquí en la pantalla, suelen aparecer básicamente tras rupturas de estructuras, por ejemplo, o BOS o barridos de liquidez. Fijaros aquí lo que sucede. Mirad aquí, justamente en este punto, como este máximo ha sido roto, fijaros, con este impulso. O sea, esto sería un break of structure, un BOS, y es un punto institucional, un punto estructural, y entonces ha sido roto con esta fuerza, ¿no? Lo que hace que tenga una mayor validez como zona de entrada o que sea un imán del precio, básicamente. Los FVGs estructurales, vamos a hablar ahora de ellos, pues básicamente son Fair Value Gaps que se forman como parte directa de una rotura de estructura, que es lo que estamos viendo ahora mismo en esta diapositiva, o de un shock, ¿no? Entonces, no son simples desequilibrios aislados, básicamente están ligados al cambio de dirección del mercado y por eso tienen una mayor relevancia operativa. Claro, evidentemente, cuando se produce un Fair Value Gap en una zona que hay una rotura de estructura o un shock, ¿vale? Que sería la primera manifestación de que el mercado quiere cambiar de direccionalidad, pues básicamente tiene una mayor relevancia cuando el precio llega a esa zona, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver la siguiente diapositiva para corroborar este tema. Aquí la tenemos, fijaros. Tenemos aquí una estructura alcista y en este punto se produce, después de esta rotura estructural, un shock y ese shock, fijaros que es avasallado, es roto, el shock se produce por esta gran vela de este impulso, lo cual nos da un Fair Value Gap. Un Fair Value Gap con la vela 1, vela 2 y vela 3. ¿Veis? En este caso tengo un Fair Value Gap que está formado por dos velas de intención bajista fuertes y una vela de intención alcista, ¿veis? Con rechazo. Evidentemente, claro, también puede ser fuerte. Por eso hemos dicho que suelen ser que están formados por tres velas del mismo color más fuertes. En este caso, este no, y este también es un Fair Value Gap muy fuerte porque hace un rompimiento estructural. Y entonces se convierte en un Fair Value Gap estructural, ¿vale? Un Fair Value Gap estructural es un Fair Value Gap que aparece dentro del impulso que rompe una estructura clave del mercado, como es el caso de este shock que se ha producido aquí, ¿no? Se forma justo en el tramo donde el precio rompe un alto, puede romper un alto, puede romper un bajo, puede romper un BOS, break of structure, o puede romper, en este caso, el shock. Y es parte del movimiento institucional que cambia, en este caso, cambia la narrativa del precio. Si tenemos una narrativa alcista hasta este punto, la narrativa a partir de aquí empieza a ser bajista, ¿de acuerdo? Tiene una mayor probabilidad, además, de ser respetado o rellenado, en este caso, que se va a rellenar con precisión, con mayor precisión. ¿Veis que el Fair Value Gap se forma y en ese momento va siendo rellenado con el precio con mayor precisión y a partir de aquí el precio irrumpe a la baja, ¿vale? ¿Qué diferencias tiene un FVG normal de un FVG estructural? En este punto podemos hacernos una pregunta. ¿Y qué diferencia un FVG común o normal de un FVG estructural? Bueno, lo primero sería el contexto. ¿Vale? El FVG normal, común, puede aparecer en cualquier parte del impulso, por ejemplo, aquí aparece, y un FVG estructural aparece siempre
en roturas de estructuras o en roturas de puntos de interés, máximos, etcétera, ¿no? En este caso, en el shock. La relevancia institucional que tiene, por ejemplo, un FVG común es una relevancia media. Fijaos que este incluso pues no tiene mucha relevancia porque de momento no ha sido rellenado y cuando llega el precio aquí, fijaros que no lo rellena, no lo respeta, ¿no? En este caso. Sin embargo, este FVG sí lo ha respetado perfectamente, ¿no? Marca una intención institucional. La probabilidad, hemos dicho, de respetar un FVG común, pues es variable, o sea, puede ser media, es variable según la zona en donde se encuentre. Contra más próximos a zonas estructurales, pues más posibilidad haya de que se respete, ¿no? Y luego, pues el uso operativo que puede tener estos FVGs. El común, normalmente, pues lo vamos a utilizar como entrada, como target de nuestro trade, es un imán del precio, evidentemente, y un estructural, pues va a ser una confirmación, básicamente del giro, y nos va a confirmar además una zona de una entrada mucho más precisa, ¿de acuerdo? ¿Vale? Creo que esto ya queda bastante claro de esta manera. La siguiente pregunta que nos podemos hacer es cómo identificamos un FVG estructural. Bueno, acabamos de ver hace un momentito cómo identificarlo, y lo primero que tenemos que hacer es detectar pues, un BOS, un shock, un máximo, un mínimo. Todo esto lo hemos de detectar primero, en el marco de tiempo en el que estemos operando, claro. Luego, evidentemente, tenemos que observar cómo se produjo esa rotura. En este caso, nos viene muy bien esta diapositiva porque vemos que la rotura se produjo con una intención de romper. Con esta vela, una intención clara, un impulso fuerte, un momentum fuerte. Dentro de ese impulso, evidentemente, buscaremos el FVG más limpio, un FVG limpio, evidentemente. A partir de que rompe esta vela, su FVG original es este, donde estamos ahora mismo, desde el mínimo de la vela número 1 al máximo de la vela 3, ¿vale? Como siempre como siempre lo hemos hecho. Lo vamos a marcar y esta será nuestra zona clave de entrada o mitigación, ¿vale? Y además, básicamente lo que vamos a buscar en este punto, evidentemente que después de que el precio tuviéramos una tendencia alcista, justamente en este punto ya lo que vamos a buscar es el cambio de direccionalidad del precio con la intención ya de alcista a bajista. Vemos que las instituciones han desplazado la liquidez y dejan su huella, evidentemente. Claro, aquí están dejando una huella clara de donde están dejando su dinero, su liquidez. Y esa zona puede actuar además como soporte o resistencia dinámica. ¿Vale, chicos? Bueno, pues espero que con todos estos conceptos que hemos aprendido nuevos, ya os quede más claro lo que es un Fair Value Gap, los diferentes tipos de Fair Value Gap que hay, cómo utilizarlos en nuestro beneficio y evidentemente creo que se os va a abrir un mundo nuevo a la hora de trabajar con el Fair Value Gap. Evidentemente, un Fair Value Gap es una herramienta que podemos utilizar que en conjunto con otras herramientas, por ejemplo, con Order Blocks o con el conjunto de roturas de estructura, pues es una herramienta súper potente, ¿vale? Probarlo, hacer backtest. No os olvidéis de comentar este vídeo, por favor, si os gusta. Vamos a seguir haciendo vídeos de este tipo, introduciendo y explicando exactamente lo que es cada cosa, para que todo el mundo lo entienda. Y pues bueno, no os olvidéis de dejar vuestro comentario, que eso es lo que más me ayuda para posicionar mis vídeos en YouTube. Tenéis abajo en la descripción del vídeo pues varios links, entre ellos hay uno que os va a ayudar a abrir una cuenta en Axi, del cual soy referido de Axi, aquí lo tenéis también, para entrar en mis canales de Telegram y también para entrar en mi página web. Cualquier comentario que necesitéis o cualquier consulta que necesitéis hacerme, dejadmelo en los comentarios y gustosamente os responderé a ellas, ¿vale? Bueno, nada, chicos, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y hasta el siguiente.